Perlas del libro de Génesis. Abraham se instala en Gerar, las tierras de Abimelec. ¿Por qué reprendió Abimelec a Abraham, el siervo de Dios? ¿Qué reveló Dios a Abimelec? ¿Puede el miedo ser más fuerte que la fe? Buen día. Antes de continuar, oremos. Te damos gracias, Padre, porque nos regalas un día más de vida, porque nos permites continuar con el estudio de tu palabra. Oh Señor, a ti nos encomendamos. A ti te suplicamos que nos guíes y nos enseñes las verdades que necesitamos nosotros para seguir creciendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Génesis capítulo 20. Abraham y Abimelec. ¿Qué perlas encontraremos en este capítulo que nos ayuden a seguir creciendo? ¿Qué es lo que sucede en este capítulo? Por alguna razón que no se menciona, Abraham decide ir a Gerar. Dice el versículo 1, de allí partió Abraham a la tierra del Neguev. Recuerden que el Neguev era el nombre de un desierto, y como este desierto se encontraba al sur, en la Biblia se utiliza la palabra Neguev para referirse en muchas ocasiones al sur y no necesariamente al desierto. De allí partió Abraham a la tierra del sur y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Las tierras de Gerar pertenecían a Abimelec. Dicen los historiadores que tiempo después esas tierras fueron conquistadas y poseídas por los hititas. Y algunos dudaban de que eso fuera así, pero se encontraron muchas evidencias de que los hititas sí estuvieron en esa tierra. Cades, posteriormente Cades Barnea, estaba a unos 130 kilómetros al sudoeste de Hebrón y Shur estaba al oeste de Cades, no muy lejos de Egipto. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. ¿Por qué razón Abraham comete el mismo error en dos ocasiones? ¿No había aprendido él de lo que había sucedido en Egipto y cómo es que Dios actuó de una forma milagrosa para cuidar del honor de su esposa de Sara? ¿Qué pasó? Abraham, recuerden que ya tenía 99 años, pero seguía con el mismo miedo, con el mismo temor que por causa de su esposa a él lo podrían matar. ¿Qué perla aprendemos aquí nosotros? A veces nosotros vivimos esclavos de nuestros miedos. A veces nosotros no podemos superar nuestros miedos a pesar de nuestra confesión de fe, a pesar de creer en Dios, a pesar de encomendar nuestra vida todos los días a Dios, seguimos con el temor. Hay miedos que nos son imposibles o difíciles de vencer. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Aun cuando Abraham vivió en paz y seguridad donde quiera que había levantado previamente su tienda en la tierra de Canaán, parece haber desconfiado del rey de Gerar, príncipe de Filisteo. Resulta paradójico encontrar que uno que había derrotado a las fuerzas expedicionarias combinadas de 4 poderes mesopotámicos sintiera de pronto un temor mortal ante un solo príncipe de una ciudad. Aún es más extraño descubrir que Abraham, aquel modelo de fe,
recurriera súbitamente al mismo ardid que le había provocado tantas dificultades y tanta ansiedad en Egipto. Capítulo 12 de Génesis. Después de que había presenciado muchas evidencias del poder y de la protección de Dios, otro triste fracaso de su fe, tal como es este, resulta ciertamente extraño. Habían pasado unos 20 años desde su error anterior y es posible que el tiempo hubiera borrado la impresión de aquel incidente. Y miren, si usted revisa su vida, posiblemente también se encuentre con esos vaivenes. Un tiempo, una confianza férrea en Dios, una fe única, y otro tiempo, dudas, miedo, temores, que hace que usted tenga esos vaivenes. ¿Por qué subimos y bajamos en nuestra fe? A veces estamos consagrados y otras veces no estamos consagrados. A veces dependemos completamente de Dios y en otras ocasiones no dependemos de Dios. Esas experiencias nos van a ayudar a nosotros a entender. Pero saben, una vez entendido, es tiempo que aprendamos a confiar en Dios, que aprendamos a vivir por fe, como dice Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Siempre me he preguntado cuando leo este pasaje, ¿qué tan atractiva, qué tan hermosa era Sara? Estaba bordeando los 90 años y seguía siendo atractiva para las personas. Ahora el rey de Gerar tomó a Sara. No se dice si era para ser una concubina más, no se nos dice, pero la tomó a ella. Y Abraham sabía que se prestaba a este peligro. Y aquí podemos nosotros sacar muchas perlas. A veces las parejas se ponen de acuerdo para pecar. ¿Sucede eso en tu matrimonio? A veces las parejas se ponen de acuerdo para mentir. ¿Sucede eso en tu pareja, con tu pareja? Pero las mentiras traen consecuencias y las consecuencias a veces son muy lamentables. 20 años después aproximadamente, Abraham comete el mismo pecado, mentir. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche. Una vez más, Dios va al rescate de su siervo. Miren, aquí es donde nosotros encontramos una respuesta más a que Dios conoce perfectamente nuestros motivos y nuestras intenciones de por qué hacemos lo que hacemos. Y es por eso que Dios no juzga a las personas por igual. No toma la misma medida para todos, porque las intenciones y motivaciones de cada uno son diferentes. Y ahora una vez más Dios va al rescate de Sara. Vino a Abimelech en sueños de noche. Los sueños eran la forma habitual por la cual Dios se revelaba a los paganos, como lo hizo con Faraón. En los sueños al Faraón en el tiempo de José, o con Nabucodonosor, Daniel 4:5. Dios daba visiones a los patriarcas y profetas, aunque a veces a ellos también les hablaba en sueños. ¿Y cuál es el mensaje de Dios? Es un mensaje fuerte. He aquí, muerto eres. Estás muerto a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Aquí encontramos varias perlas. Dios cuidando del honor de Sara. Dios condenando
el adulterio, Dios velando por la pareja, usted puede sacar aquí muchas perlas. ¿Cuál de esas perlas necesita tu vida para seguir creciendo, para seguir avanzando? A causa de la mujer que has tomado, la cual es casada. No tomes mujer casada. No al adulterio. Y Dios es tajante con Abimelech. Estás muerto. Pero la reacción de Abimelech también es otra gran lección para nosotros. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿Recuerdan ustedes las palabras de Abraham cuando intercede por la gente de Sodoma y Gomorra? Y le dice: ¿matarás también al inocente? Tú sabes que yo a ella no la he tocado, no me he llegado a ella. ¿Vas a matar al inocente? Y Dios le dice: está bien. Pero antes Abimelech continúa diciendo: ¿no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Los dos se habían puesto de acuerdo para mentir. Los justos también caen. Y aquí encontramos una vez más la necesidad de la consagración diaria. No podemos vivir de nuestros éxitos pasados. La consagración es cada día. La dependencia de Dios es cada día. A la primera hora de cada día, preséntate ante el Señor y renueva tu pacto, tu fe, tu compromiso con el Señor. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Como suelen decir algunos, con las mejores intenciones. Yo no estoy buscando aquí diversión, no estoy buscando simplemente tener un encuentro íntimo con esta mujer. Yo lo he hecho, dice, con limpieza de mis manos, con sencillez de corazón. ¿Qué hace aquí Abimelech? Se manifiesta tal cual es. Y miren lo que dice Dios. Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. ¿Qué lección realmente? Miren, este hombre pagano o gentil, como se le llamaría en los tiempos de Jesús, este hombre que no era temeroso de Dios, estaba hablando con la verdad y Dios le dice: sí, tú estás hablando con la verdad. Sin darse cuenta, Abimelech había hecho un mal a un embajador del Rey Celestial. Parecería que este gobernante pagano hubiera sido un hombre de principios, pues su conciencia evidentemente estaba limpia en este asunto. Este hecho indica que los filisteos en ese tiempo de ninguna manera eran tan degenerados como los hombres de Sodoma. Quizá podría haberse dicho lo mismo también de otros pueblos de Canaán. Su iniquidad no había llegado a su colmo, como dijo Dios en Génesis 15:16. Y otra perla más que encontramos aquí, lo que ya mencionamos en ocasión del incidente con el faraón. Pueden ser desconocidos los pecados para nosotros. Podemos creer que no estamos en pecado, pero eso no deja de ser pecado. Eso no deja de que nosotros nos convirtamos en pecadores. Abimelech aquí dice: yo he actuado con limpieza de corazón, con sencillez, con integridad. Pero al tomar a una mujer casada que él ignoraba, estaba en pecado y ese pecado era digno de muerte. Por eso el salmista dice en el Salmo 19: líbrame de los pecados que me son
ocultos. No porque desconozcas, deja de ser pecado. ¿Te das cuenta? Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Dios interviene para que Abimelec no cometa el pecado. Dios interviene para llamar a Abimelec, pero ahora Abimelec debía decidir. Así como Dios en los tiempos de Moisés habló al faraón y el faraón debía decidir, así como Dios en los tiempos de Daniel habló a Nabucodonosor y Nabucodonosor debía decidir, ahora Abimelec debe decidir. Y aquí encontramos una vez más el libre albedrío de las personas. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Dios dice que Abraham es profeta. Normalmente para nosotros profeta es aquel que anuncia eventos futuros, eventos apocalípticos, como Daniel, como Juan. Pero para Dios profeta es todo aquel que habla en lugar de él, todo aquel que es su embajador. Y nosotros hemos sido constituidos embajadores de reconciliación, como escribe Pablo en su carta a los Corintios. Él es profeta y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe de cierto, morirás y todos los tuyos. ¿Recuerdan el Edén? Dios le dice a Adán: de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer. Puso delante de él la vida y la muerte. De forma similar, ahora pone delante de Abimelec la vida y la muerte. A diferencia de Adán, Abimelec eligió la vida. ¿Se dan cuenta que sí es posible elegir la vida? ¿Se dan cuenta que los justos también pueden resbalar si es que descuidan su relación diaria con Dios? Tenemos muchas perlas aquí y usted puede seguir sacando muchas enseñanzas para su vida espiritual. Valores, principios, relación con Dios, los mandamientos de Dios. Usted puede relacionar muchas cosas aquí. Así de abundante es la palabra de Dios. Así de prolífica es la palabra de Dios para enseñarnos a nosotros. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. ¿Qué diferencia entre estos habitantes de Gerar con los habitantes de Sodoma y Gomorra? Estos hombres, cuando escuchan de boca del rey lo que había sucedido, ellos temieron a Dios. Aquí todavía no se había instalado aquello de todo su pensamiento era de continuo al mal. Temieron. Primero, el rey habla con su pueblo, les dice lo que está sucediendo, les habla quién es Abraham, les dice quién es Sara, y posiblemente les ha dicho cómo deben tratarlo, que no son personas comunes. Están frente a un embajador del Señor, como más tarde vamos a ver que él mismo le dice: tú eres un príncipe del Dios del cielo. Allí está Abraham, allí está Sara. Habían perdido de vista quiénes eran, habían perdido de vista su papel de embajadores del Señor, pero ahí está Dios para ir al rescate de sus hijos. ¿Cuántas veces te ha rescatado el Señor de pecar? Pero miren, no es que Dios te impide, sino que te habla, te da evidencias y tú eres quien decide. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado.
lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Un hombre pecador, un hombre pagano llamando la atención a un siervo de Dios, a un embajador del Señor. Terrible, ¿verdad? Lo normal es que el siervo de Dios llame la atención al pecador, pero aquí es un pecador quien llama la atención al siervo de Dios. El reproche anterior formulado por Faraón en el capítulo 12, versículos 18 y 19, ahora fue todavía más justificado. Las palabras de censura de Abimelec deben haber sido humillantes en extremo. El que había sido comisionado para representar por precepto y por ejemplo al Dios verdadero ante los habitantes de Canaán, ahora merecía el reproche de uno de sus gobernantes paganos. Su falta no solo había enturbiado su felicidad, la felicidad de su propio hogar, sino también se había convertido en una ocasión de sufrimiento para el pueblo de cuya hospitalidad disfrutaba. Tus pecados no solo te afectan a ti, afectan a todos los que te rodean, a todos los que están cerca de ti. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? ¿En qué estabas pensando? ¿Qué pasa contigo? Recuerda quién eres. Es triste cuando a veces algunos cristianos son reprochados por algunos porque mienten o porque no actúan correctamente. Recuerda quién eres. Recuerda que eres un cristiano. Recuerda que eres un temeroso de Dios. ¿Qué pensabas? Y saben, recuerden que nosotros somos lo que pensamos, actuamos según cómo pensamos. Y parece que Abraham no había reflexionado sobre este plan para mentir. ¿Y por qué digo plan para mentir? Porque, dice Abraham, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. ¿Recuerdan el pecado de asumir antes que confirmar? Las hijas de Lot asumieron que eran los únicos que quedaban y decidieron pecar para preservar su familia. Y ahora Abraham dice, dije para mí, yo asumí. Es un gran error asumir, no asumas. Antes de asumir, confirma, date el tiempo de confirmar. Yo pensé para mí, no hay temor de Dios en este lugar. Y estaba en lo correcto. Abraham no estaba en lo correcto. Sí había temor de Dios en ese lugar. A veces nosotros juzgamos. Y aquí otra enseñanza, el prejuicio. Aquí todos son malos, todos son pecadores. Y todos no eran pecadores ni eran malos. Era un pueblo todavía sensible a la voz de Dios. Y dije, me van a matar por causa de mi hermana. No asumas, no actúes con prejuicio. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y ahora Abraham empieza a justificar su mentira. Sí es mi hermana, no he mentido, es mi hermana, es hija de mi padre, es mi media hermana. Nunca justifiques tu pecado. Una gran virtud de David era que nunca justificaba su pecado. Nunca buscaba atenuantes. Y aquí encontramos otro error en la vida de Abraham, en la vida de este hombre que después aprendería a vivir por fe con una prueba sumamente fuerte, como lo vamos a ver capítulos más adelante. Es mi hermano. No he mentido del todo.
Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Habían planificado cómo movilizarse. Dios le había invitado a salir de su tierra, pero él buscó la solución humana para preservar su vida. ¿Dudaba de que Dios podía preservar su vida? Esos altibajos se suelen dar en nuestra vida, lamentablemente. Y aprendamos de este error de Abraham. Aprendamos a depender de Dios. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Morir. Dios tiene la solución al problema de la muerte. Habían planificado cómo se iban a presentar. Tú vas a decir que es mi hermana. No le importaba a Abraham que su esposa fuera tomada por otros hombres, como sucedió en Egipto. El faraón la tomó, aunque no se llegó a ella. Ahora Abimelec la tomó, aunque no se llegó a ella, por intervención de Dios. Si Dios no hubiera intervenido, posiblemente se hubiera consumado. Somos lo que son nuestros pensamientos. Por eso es que debemos aprender a ir teniendo la fe de Jesús. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, tener la mente de Cristo. Estos pecados de Abraham no son justificación para decir, si Abraham pecó, ¿cuánto más yo? Recuerda que la luz que tuvo Abraham no es la luz que tienes tú. Hoy en día la luz que tú tienes es mucho mayor de la luz que tenía Abraham. Así es que no justifiques tus debilidades, tu tibieza espiritual, la mediocridad. No justifiques con las flaquezas de Abraham. Cada uno rinde cuenta ante el Señor por la luz que tiene. Entonces, Abimelec tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se le dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Abimelec dijo, bueno, voy a pagar el precio de mi falta, de mi pecado. Mucho tiempo después, cuando los filisteos tomaron el arca y el arca empezó a producir estragos entre ellos, devolvieron el arca con una ofrenda de reparación. Y aquí Abimelec hace algo similar. Da vacas, ovejas, siervos, siervas. Un hombre temeroso de Dios según la luz que tenía Abimelec. Y no es raro encontrarnos muchas veces con personas que son consecuentes con la poca luz que tienen. Con esa poca luz que tienen viven en armonía con Dios. Y esto debe ponernos a reflexionar cómo es que a veces los que estamos congregando días, meses, semanas, años en las iglesias, a veces somos faltos de fe, y las personas que no están dentro del pueblo, con la pequeña luz que tienen, son fieles a Dios. Y por eso el Señor dijo, también tengo muchas ovejas que están en otros rediles. Y dijo Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Abimelec sabía quién era Abraham y le invitó a quedarse en sus tierras. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. 1000 monedas. Una gran reparación
por el daño que Abimelec consideraba haber cometido, a pesar de que él no había provocado tal daño. Él prácticamente fue engañado, fue inducido a pecar. Pero que seas inducido a pecar no te libra del pecado. ¿Te das cuenta? Esa es una de las perlas. El pecado sigue siendo pecado, aunque lo hayas cometido inducido o por voluntad propia. Y ahora le dice, Él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. El oscuro significado de esta declaración hebrea, si se toma literalmente el velo, sería para la protección del rostro. Si se toma en sentido figurado, sería un regalo con el propósito de aplacar la mala voluntad. La palabra traducida se aplica a Abraham también, como alguien que está allí para cuidar, para proteger a Sara. Y Abimelec le dice, Él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, para cuidarte, para protegerte. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Tal parece que Dios habló también con Abraham. No se escribe aquí, porque Dios le dijo a Abimelec, él es profeta, él va a orar por ti. Y ahora encontramos que Abraham ora por Abimelec y su mujer. Y Dios sanó a su pueblo. ¿Y de qué lo sanó? Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. ¡Qué terrible! Ese pueblo estaba condenado a no tener hijos. ¿Y qué sucede con un pueblo que no tiene hijos? En poco tiempo se extingue. Y es eso lo que está sucediendo con muchos pueblos a nivel de nuestro planeta. Ciudades en los cuales llegaron a la conclusión sus habitantes de que no deben tener hijos. Si no hay hijos, simplemente esa sociedad desaparece. Y ahora piensen, ¿qué es lo que buscan aquellos que promueven de que no debe haber hijos? En China están preocupados porque su población disminuyó, porque décadas atrás tomaron la política de que solo un hijo debía tener cada pareja. Y muchos países en Europa, en Asia, están buscando la forma de incentivar a sus habitantes para que tengan hijos, mientras por otro lado hay políticas que se van moviendo en contra de la familia, en contra de procrear. La mente de los jóvenes ha sido, como se podría decir, corrompida de tal manera que han llegado a la conclusión de que no quieren tener hijos. ¿Y qué quiere decir esto? Esa sociedad está condenada a desaparecer. Y esto estaba por suceder con la población, el reino de Abimelec. Dios había cerrado toda matriz, ninguno podía tener hijos. Abraham oró y todas las mujeres ahora podían concebir. El profeta Abraham. ¿Qué perlas rescata usted de esta historia? ¿Qué perlas? Quizás una gran lección de autoexaminar nuestra vida. Quizás nosotros también estamos de tumbo en tumbo porque nuestra forma de pensar así lo justifica. Miren, Abraham había justificado su mentira al decir, no estoy mintiendo porque es mi media hermana. Si bien es cierto que era su media hermana, pero la realidad mayor era que Sara era su esposa. Quizás estemos justificando nuestros pecados. Revisemos nuestra vida y si encontramos algo que está allí sirviendo como excusa para pecar, es tiempo de enmendar. Recuerda,
El Señor conoce nuestras motivaciones, conoce nuestros pensamientos y Él sabe quiénes somos y de qué pie cojeamos. Que Dios te bendiga. Amén.